Querétaro fue una ciudad dedicada al comercio por ser una zona de paso para el país. Carecía de infraestructura propia para la creación de empleos y para el desarrollo económico propio. Tenía una alta dependencia de las ciudades del norte a la que servía de paso. La Revolución Mexicana disminuyó drásticamente la población y afectó la incipiente industria textil que desarrollaba en el mercado y acentuó la población agrícola. A mediados del siglo pasado, la cercanía a la Ciudad de México y la construcción de la autopista impulsó el desarrollo de un polo industrial en el estado y el establecimiento de grandes industrias de diversos ramos a la ciudad capital, como la Kellogg, Nestlé, Clemente Jacques o la Uniroyal, que favorecieron la creación de empleos y el crecimiento de la población. El crecimiento industrial convirtió la economía rural a una economía urbana. El promotor del desarrollo industrial fue el ingeniero Bernardo Quintana Rioja, quien estableció parte de su industria en el estado, la industria del hierro, y el desarrollo habitacional Jurica. A continuación les compartimos un fragmento de la entrevista que realizamos con el profesor Arturo Herbert. No, yo creo que ni tenía ninguna perspectiva, era un mercado muy chico, entonces se pasaba desapercibido. Una ciudad en ese entonces ha de haber tenido menos de 100,000 habitantes, no era un mercado que siquiera fuera atractivo, es más, se abastecía de la Ciudad de México. Hoy por hoy, el Estado se caracteriza por un auge en el establecimiento de grandes corporativos de empresas de servicios, ya sean bancarios, de comunicaciones o industria en general, entre los que destacan empresas de inversión extranjera de origen asiático. ¿Pero de dónde viene todo esto? En los años 40, en la época del gobernador Agapito Pozo, se instalaron en el Estado los cimientos de la modernidad al crear la zona industrial en los terrenos de la ex hacienda La Era. En su periodo se instalaron hoteles, los cines La Alameda y el Plaza, y se adoquinó la ciudad. Asimismo, se instaló la primera tienda departamental, la Ciudad de México. A este periodo se le conoce como el periodo de la transición industrial. Otras medidas que apoyaron el desarrollo industrial entre los 40 y los 70 fueron la ampliación de los servicios de energía eléctrica y la solución de los problemas de abastecimiento de agua y obras de drenaje, ya que la capital del estado carecía de estos servicios, indispensables para iniciar el equipo del desarrollo industrial. Estas medidas permitieron que entre 1945 y 1949 se establecieran en Querétaro pequeñas y medianas empresas que incentivaron la vida económica de la entidad. Entre las que se instalaron estaba la fábrica de hilados y tejidos La Concordia, el molino de trigo El Fénix, los productos lácteos, la fundidora Vaso Queretana y numerosas fábricas de muebles, laboratorios y demás. Este desarrollo sirvió de pivote para activar la industria de la construcción, ya que se construyeron numerosas casas y hoteles como el Marqués y el Jacal, y se crearon nuevas colonias, la Niños Héroes, la Jardines de Querétaro y la Cimatario. El 29 de junio de 1944 se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado, La Sombra de Arteaga, la ley número 33 que sustentó el proyecto industrializador, visualizado por la clase política empeñada en sacar a la entidad de su atraso económico. Este proyecto proponía estímulos económicos al sector privado en el marco de la conocida política de sustitución de importaciones, ya que se había adoptado en el nivel central. Esta ley fue definitiva para el desarrollo industrial de la entidad, pues eximía el pago de todo tipo de impuestos durante un lapso de 10 años a los inversionistas que instalaran nuevas fábricas y de 5 años para la construcción de hoteles y cines de primera categoría en el estado. Además, liberaba del pago de impuesto predial durante un periodo de 10 años a todas las nuevas construcciones urbanas. Esta ley fue derogada por el gobernador Octavio Mondragón. Octavio Mondragón fue gobernador del estado de Querétaro durante los años 50. Entre las realizaciones más importantes de su gestión encontramos la creación de la Universidad de Querétaro. Las primeras industrias que se establecieron en Querétaro fueron de la rama alimentaria: Carnation, Kellogg, Purina y Gerber, todas de gran importancia para el desarrollo regional y nacional. En los años 50, la población de Querétaro era de 290,000 habitantes. La población económicamente activa estaba conformada por 90,000 personas, de las cuales 70% de ellas trabajaban en actividades primarias, 11.5% en actividades secundarias y 15% en actividades terciarias. Las empresas que se establecieron en el norte y noroeste de la entidad Las empresas se instalaron en el norte y noroeste de la ciudad de Santiago de Querétaro. El desarrollo de la entidad fue desigual, pues se concentró en la capital, en San Juan del Río y en menor proporción en el Marqués y Corregidora. El resto del estado quedó sin participar en este proceso. En la capital, las industrias se instalaron en terrenos de la ex hacienda La Era. Este lugar fue considerado como zona industrial como la primera en la entidad hasta finales de la década de los 30.
La economía de Querétaro se basaba casi exclusivamente en actividades agropecuarias y de servicio. A principios de los 50, la industria en general presentaba características artesanales, con muy contadas excepciones en las ramas textil y de alimentos. Gracias al apoyo del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el periodo del gobernador Gorráez a mediados de los 50 se inscribió en este proceso de transición industrial, ya que uno de los factores determinantes para el despliegue económico del Estado fue la conclusión de la carretera corta México-Querétaro y la continuación de la carretera San Luis Potosí, Matehuala y Piedras Negras. Esa carretera incluyó en la modernidad al Estado, que recobró la valía de cuando la ciudad de Querétaro era el punto más importante entre el Bajío, la zona minera y la capital de la República. El desarrollo logrado en el periodo de transición industrial se debió en gran medida, como ya quedó asentado, a los esfuerzos conjuntos del gobierno federal, del gobierno local y de la iniciativa privada. En los 50 se estableció la empresa transnacional Singer, dedicada a producir máquinas de coser. El gobernador Gorráez rescató dos monumentos históricos, el Teatro de la República, que estaba totalmente deteriorado, y el Mausoleo de la Corregidora. En su periodo se estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social, el de Protección a la Infancia, el de la Vivienda y el ISSSTE. Además, se puso en servicio el centro de salud. En el aspecto turístico se instaló el Motel Casablanca. Asimismo, consciente de las necesidades de esparcimiento y de la formación integral de jóvenes, se instaló una de las 5 primeras casas de la juventud en el país. A principios de la década de los 70, el gobernador federal estableció una política de industrialización en la que Querétaro se vio beneficiada con más importantes recursos económicos para su equipamiento urbano industrial, que permitió que se establecieran industrias especializadas en producción de bienes de capital. Manuel González Cosío, nieto de don Francisco González de Cosío, llegó al gobierno del estado en 1961. Durante su gestión, con el apoyo del gobierno federal, se construyó en la capital de la entidad un ramal del gasoducto Venta de Carpio-Salamanca. Esto para suministrar gas natural a las empresas que se instalaran en la nueva zona industrial creada por el gobierno estatal y la zona creada por el Grupo de Ingenieros Civiles y Asociados, el Grupo ICA. Asimismo, en 1969 se amplió la hidroeléctrica de Malpaso en Chiapas y se instaló en Querétaro una subestación con la que quedamos interconectados con los sistemas oriental y occidental. Esto permitió el suministro de fluido eléctrico necesario para el crecimiento industrial. Este mismo año se reconstruyó la autopista México-Querétaro, que se convirtió en la más moderna de su época, y se terminó la carretera Querétaro-Jalpan, con la cual se logró la comunicación de la capital de la entidad con la zona centro y la zona norte. El ingeniero Manuel González Cosío fue un hombre preocupado por la industrialización del Estado. Creó por decreto el Consejo Económico de Querétaro, que establecía entre sus objetivos conceder mayor impulso a la industrialización. Se convirtió en un activo promotor de la industria, inició una serie de reuniones con inversionistas nacionales y extranjeros y dictó innumerables conferencias en las cámaras nacionales de la industria y comercio para atraer inversiones al Estado. En este periodo se promulgó el decreto que aprueba el convenio entre el gobierno estatal y el grupo ICA, que integraron la zona industrial denominada Parques Industriales, y se estableció como forma de subsidio la exención del pago del impuesto predial. Con motivo de la reconstrucción de la carretera México-Querétaro, el grupo ICA, comandado por el ingeniero Bernardo Quintana Rioja, estableció contacto con grupos de empresarios de Querétaro y con el gobierno local, y participó de manera destacada en el proceso de industrialización de Querétaro. Este grupo adquiere terrenos de la ex hacienda La Labrosilla para instalar parques industriales. Una de las empresas más importantes establecidas por este grupo es Industria del Hierro, que, junto con Link Belt Speeder Mexicana y Compacto, se encarga de producir equipo y maquinaria para la industria de la construcción. Pero sin duda, la empresa más destacada fue Transmisiones y Equipos Mecánicos, Tremec, que tuvo una inversión tripartita entre el gobierno federal, el grupo ICA y el consorcio norteamericano Clark Equipment. Esta empresa se especializó en partes y refacciones para automóviles y camiones. En 1967 se inauguró el Instituto Tecnológico de Querétaro. Para 1970, la zona industrial de Querétaro ya contaba con varios atractivos: ubicación estratégica, recursos acuíferos suficientes, abastecimiento amplio de energía eléctrica, dotación de gas natural, mano de obra barata y diversos parques industriales. En el periodo de Antonio Calzada Urquiza, la industria creció 8 veces, pasando de una inversión de 2.300 millones en 1973 a 18.500 millones al final de su sexenio, con lo que aumentó el número de trabajadores de 2.600 a 47.500. El gobernador Calzada se preocupó porque el Estado contara con profesionistas que cubrieran las necesidades de la creciente plataforma industrial, por lo que, en 1976,
inauguró el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey e incrementó el subsidio a la Universidad Autónoma de Querétaro de 1 millón a 6,5 millones al finalizar la administración. A continuación les compartimos un fragmento de la entrevista que realizamos con el profesor Arturo Herbert. La atracción de todos esos centros de investigación y la gran creación de universidades, porque las nuevas industrias no se van a sentar a un espacio donde no tienen recurso humano calificado. O sea, el gran desarrollo de la industria aeronáutica en Querétaro es porque se tiene la Universidad Aeronáutica, y por eso se quiere crear ahora una universidad automotriz, y se han hecho muchos intentos por dar apoyo a la creación de carreras en el área de biotecnología, que es el otro área que quiere desarrollar el Estado, ¿no? Entonces, ese es el gran factor, Ese es el gran factor. Tú puedes desarrollar una industria, cualquiera como le llames, si ahí no tienes elemento técnico especializado. Al turismo se le dio una gran importancia, así que se inauguraron los hoteles Mansión Galindo, Holiday Inn, Real de Minas y el Hotel Club de Jurica. En 1979, Rafael Camacho Guzmán asumió la gobernatura del estado. Dentro de su gobierno se rescatan la atención que le dio a los municipios de la sierra y al rescate de las misiones fundadas por Fray Junípero Serra. En su gobierno también se construyó la central de abastos y el estadio Corregidora, así como el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Luego vino Mariano Palacios Alcocer. Él tomó posesión en la gobernatura de Querétaro en 1986. Durante su gestión se entregaron 5 mercados: el Benito Juárez, el barrio del Tepetate, el Josefa Ortiz de Domínguez y mercados en las colonias Casablanca y Lomas de Casablanca. Se terminó la construcción del rastro, se pusieron en funcionamiento múltiples bibliotecas y casas de cultura. En los municipios se pusieron en servicio redes de agua potable, aulas para la educación primaria y secundaria, además de otras obras de urbanización y drenaje. Después, durante el gobierno del siguiente gobernador, Enrique Burgos García, el Estado trató de mantener altos grados de competitividad. Asimismo, se realizaron diversas obras para rescatar los centros urbanos, de tal manera que Santiago de Querétaro fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que lo sitúa en un reducido grupo de ciudades en el mundo que tiene esta categoría. Realizó obras de vialidad en todo el estado, pero especialmente las que llevó a cabo en la capital la convirtieron en una de las mejores ciudades planeadas en la República. El estado actualmente cuenta con 15 parques industriales, que ofrecen todas las facilidades para la instalación de nuevas plantas. En mayo del 2006 inició operaciones la empresa Bombardier Aerospace México, la primera fábrica de aviones que cuenta con instalaciones en nuestro país, complementariamente al amparo del Programa para el Desarrollo del Clúster de Innovación. Se ha promovido el desarrollo de programas de capacitación especializada en la Universidad Tecnológica de Querétaro en las áreas aeroespaciales. Los principales países de inversión extranjera captada en esta ciudad vienen de Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, España, Italia, Holanda, Inglaterra, Australia, Japón, Suecia, Panamá, Costa Rica, Corea del Sur, Luxemburgo, Suiza y Singapur. Las ramas productivas más importantes son la aeroespacial, alimentos, bebidas, productos metálicos y autopartes, química, caucho, plásticos, industria de madera, productos de imprenta y editorial. El gobierno del estado ha participado en numerosos eventos internacionales en coordinación con Bancomext y la Secretaría de Economía. Querétaro cuenta con un aeropuerto internacional que conecta de manera directa a más de 5 millones de usuarios potenciales con las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Tijuana y el Distrito Federal, con varios puntos importantes en los Estados Unidos. En Querétaro, las lecciones de la historia están escritas en sus casonas, en sus calles, en la Sierra Gorda, en sus ríos o en el Cerro de las Campanas. Todo esto para recordarnos las luchas heroicas que se gestaron en este terreno, luchas por la construcción de la República. Estas lecciones nos ayudan a evitar caer en los errores del pasado, pues para esto sirve la historia. Hay muchas cosas que faltan por hacer. La diferencia a veces parece abismal entre los municipios del estado que sigue existiendo. Mientras la industria florece en la capital, los municipios un poco más alejados parecen estar aislados completamente. Sin embargo, Querétaro sigue luchando junto con todos los mercados y todos los mexicanos para encontrar nuevos caminos que nos lleven al país que queremos dejar a nuestros hijos.